Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecobstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina. Tenemos el placer de compartir esta mañana con ustedes por encargo de la Facultad de Medicina, mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener el placer y el honor de compartir con un distinguidísimo profesional, profesor de la facultad. Él es especialista en inmunología, con el que hemos de abordar un tema muy importante que con seguridad a gran parte de la población nos afecta y nos afectará en algún momento de nuestra vida. Estamos hablando de las alergias. De tal manera que este tema de fondo lo hemos de abordar enseguida con el profesor médico, inmunólogo y además hoy presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina. Estoy hablando del doctor Martín Villarroel. Pero antes de presentarles al profesor Martín Villarroel, permítanme ir a nuestro sector F-Mente Informa. Durante este proceso de acreditación que distintas carreras de nuestra facultad van preparando, tenemos la participación en esta nota de los distintos institutos de investigación que también están trabajando intensamente en este propósito. Vamos a la nota, por favor. Bien, nosotros estamos comprometidos con el proceso de acreditación. Estamos realmente esperanzados de que la carrera de medicina llegue a acreditarse y en ese sentido estamos haciendo una feria para que los estudiantes y toda la comunidad facultativa, principalmente los estudiantes y los docentes de la carrera de medicina, puedan conocer las actividades que nosotros llevamos adelante con la cátedra, y que conozcan nuestras características, que vean material que utilizamos para las actividades. También nos interesa que los estudiantes se interioricen un poco más sobre cómo llevamos adelante, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que en primer lugar estamos el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que se ha fundado el 19 de abril de 1963. Es un instituto que se ha hecho con un convenio gracias a un decreto supremo con la Embajada de Francia y la Embajada de Bolivia para hacer estudios de patología de altura. Y es muy importante dar a conocer todos los estudios de investigación que se han hecho a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, porque nosotros hemos sido los pioneros en hacer todas las investigaciones. También es importante indicar que participamos en la docencia y también hacemos trabajos de socialización, ¿no? Todos los temas, los resultados se indica a la población. Y es muy importante la acreditación para la universidad, ya que vamos a demostrar que somos los mejores en la formación académica, tanto en pre y posgrado. Nosotros como Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo estamos mostrando lo que se produce en ciencia y en conocimiento. Nosotros somos un instituto que está conformado por 4 unidades: la unidad de epidemiología clínica, la unidad de crecimiento y desarrollo infanto-juvenil, la unidad de epidemiología social y la unidad de parasitología, medicina tropical y medio ambiente. Desarrollamos investigación con el tema fundamental de enfocarnos a una investigación científica, mejorando y enfocando a la salud del boliviano, tratando de mostrar nuestros resultados de la mejor calidad, apuntando a la medicina basada en evidencia. Nosotros tenemos auxiliares de investigación en el Instituto de Genética y estos auxiliares de investigación tuvieron la inquietud de participar en cursos de actualización desde el 2009. Se iniciaron estas actividades a cargo de los auxiliares de investigación. Lo que se hace es un curso de actualización de orden gratuito para todos los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina. Si nosotros nos ponemos a pensar que la acreditación como tal, el beneficio para nuestros auxiliares de investigación va a ser que ellos puedan ir alrededor de los países del Mercosur
y puedan ingresar. Y el título que saquen aquí en la Universidad Mayor de San Andrés les va a permitir postular a las residencias. Nosotros hemos coadyuvado en este tiempo a incentivar y participar activamente de las diferentes etapas de la acreditación, tanto en el 2005-2010 como en otras acreditaciones de CV y actualmente el ARCMO Mercosur, que es realmente importante. Como ustedes pueden evidenciar, estamos hoy en día saliendo a la comunidad universitaria y también a toda comunidad externa, como sería la población nacional, para mostrar las tareas que tenemos como Instituto de Investigación. En mi caso, como auxiliar de investigación, puedo acotar que este Instituto de Investigación tiene un alto nivel de formación en cuanto a sus profesionales y también un adecuado apoyo a la población en general. Actualmente vamos también encaminándonos para realizar cursos en los meses próximos. La acreditación es muy importante porque este Instituto de Investigación debe ser mostrada a nivel internacional o nacional para que puedan saber las tareas que tenemos, por ejemplo, las investigaciones que hacemos, también para poder tener ese respaldo internacional de que somos una institución seria, que aportamos de forma efectiva a esta casa grande llamada Universidad Mayor de San Andrés. Amigos, vamos a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Como lo habíamos anunciado, amigos, tenemos en el set la presencia de un distinguidísimo colega, el doctor Martín Villarruel. Él es médico inmunólogo, lo habíamos señalado, y hemos de conversar sobre un tema fundamental, el de las alergias. También hemos de hablar del asma como un componente más focalizado de este tema. Doctor Villarruel, qué gusto saludarlo, muy buenos días, doctor, bienvenido, gracias por visitarnos
y aceptarnos conversar sobre este tema tan importante como es el de las alergias. Doctor Martín Villarroel, ¿cómo debemos entender este concepto de la alergia? Porque yo escuché en el medio que la gente dice tengo alergia a cierto alimento, o tengo alergia a esta persona, tengo alergia a este ambiente. Creo que confunden los conceptos. ¿Cómo podemos entender la alergia, doctor Martín Villarroel? Doctor Mendoza, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema interesante, apasionante, la alergia, en el sentido de que no solo es un problema, obviamente, personal muy importante, pero también es un problema social, en el sentido de que en esta última época han aumentado los casos de alergia y hasta involucra afectación de hasta la industria alimentaria. La alergia no es nada más que una reacción del sistema inmune, nuestro sistema que nos defiende contra un antígeno, algo extraño, completamente inocuo, así que no causa daño. Ejemplo, el polvo por sí mismo no causa daño, pero cuando nuestro sistema inmune reacciona contra ese polvo, que generalmente viene con excremento de ácaros, nuestro sistema inmune reacciona y se produce la alergia. Lo mismo ocurre con los alimentos. El huevo normalmente no produce daño, uno puede consumir, pero la proteína del huevo, en alguna etapa de nuestra vida o en alguna etapa de nuestro desarrollo, puede nuestro sistema inmune reaccionar contra eso que no es dañino y provocar la alergia. Ahora, lo que usted decía, ¿tengo alergia a múltiples factores, múltiples cosas? Pues sí. Uno puede tener alergia tanto al frío, puede tener alergia al sol, a diferentes alimentos, a diferentes fármacos e inclusive aromas, o las personas que vienen con cierto tipo de ropa o por el trabajo, entre comillas, no es una alergia a la persona, pero sí pues una alergia a algo que esa persona esté portando normalmente o una mascota que puede llevar, y también puede ser desencadenante de una reacción alérgica. Por lo tanto, entonces, muchas cosas pueden provocar alergias. ¿Cuáles son las que más frecuentemente pueden afectar a la persona? Y quisiera que me diga si todos somos susceptibles a padecer de este problema. Es una pregunta muy interesante y también sencilla y fácil de responder. ¿En qué sentido? ¿En qué etapa de nuestra vida nosotros podemos tener reacción alérgica o desencadenar nuestro cuerpo al defenderse de algo que no hace daño y provocarnos daño? Que la reacción del sistema inmune va a dañarnos. Ejemplo, si uno come, como usted decía, huevo, pero ¿cuál es la manifestación de la alergia? Vómitos, ronchas, enrojecimiento de la piel. Ese daño que es al defenderse de esa sustancia, cuando desarrollamos, es muy difícil responder. Puede ser que lo hacemos de muy niños, muy pequeños, puede ser que lo hacemos en la vida adulta, puede ser que, ejemplo, siempre hemos comido camarones o mariscos, pero resulta que a los 40 años es el mismo camarón, el mismo marisco y nos produce una reacción alérgica. Es multifactorial, hay múltiples factores asociados a ello, pero también tenemos que tener en cuenta que las etapas más susceptibles quizás sean la infancia, por la introducción de nuevos alimentos y nuevas sustancias, y también el contacto con microorganismos, por una parte, y otra etapa es la edad adulta y productiva, donde la repercusión de la alergia es importante respecto a su desarrollo en su trabajo o en la sociedad. Ahora, ¿quiénes pueden padecer alergia? Sí hay ciertas características. Ejemplo, si tengo antecedentes de padres alérgicos, tengo cierta probabilidad, pero no es exclusivo, no es una hereditaria, pero es cierta probabilidad. Ahora, si por ejemplo hay un niño con la piel muy seca, que se llama eczema, ¿vale? El niño es alimentado con leche de vaca, que es artificial, entonces tiene cierta susceptibilidad a padecer en alguna etapa una alergia. Y para eso hay diferentes protocolos. Ahora, la pregunta que se me hacía, ¿cuáles son los alergenos más comunes? Los alimentarios principalmente, entre ellos ¿cuáles están? La leche, el huevo, el maní, muchos mariscos, productos de mar principalmente, que son los más desencadenantes de reacciones alérgicas. También la gente suele vincular esto con los embutidos derivados de distintas carnes procesadas. ¿Es verdad esto? Bueno, en ese caso, digamos, de derivación respecto a embutidos y carnes procesadas, quizá el efecto que tiene de liberar, qué sé yo, de las sustancias químicas que contiene, sí podría provocar la alergia. La carne en sí sola, la proteína de la carne por defecto, hay muy poca predisposición a esta. Pero quizá el procesamiento del alimento como tal puede ocasionar. Pero también hay que tener en cuenta que muchos alimentos embutidos, en su mal proceso o desarrollo,
pueden causar quizá una intoxicación alimentaria por alimento más que una reacción alérgica. Pero sí se han visto esas reacciones también. Ahora, doctor, usted ha señalado algo muy importante. ¿Cómo se manifiesta la alergia? Quisiera que un poquito enfaticemos en ello. Es decir, no hay una sola reacción. No. No es como alguna vez uno aprende y dice, cuando salen ronchas es alergia. Es seguramente una forma de expresión. Exacto. Pero explíquenos, por favor, de qué maneras puede manifestarse esta reacción alérgica. Las reacciones alérgicas van a depender de dónde se localice. Ejemplo, si yo tengo una reacción alérgica, una dermatitis de contacto al níquel, puedo utilizar un reloj que lleva níquel, o las señoritas, los brasieres, la ropa interior, que pueden tener partículas de metal, y eso causar una pequeña roncha, o en los jeans. Es una forma de una hipersensibilidad, una forma de alergia. Entonces está bien manifestado, pero bien localizado. O joyas artificiales, es un ejemplo. Otro ejemplo es la rinoconjuntivitis. ¿Qué significa? Ojos y nariz. Entonces, al inhalar, por ejemplo, el polen del pelo de gato, el polvo del pelo de gato o del perro, esa inhalación puede provocar también una respuesta inmune localizada en ojos rojos y bastante goteo nasal, rinorrea. Otra opción de las alimentarias es el consumo de alimentos. Como estos alimentos llegan a nivel de la mucosa intestinal, se absorben y eso provoca una reacción quizás sistémica mayor, con ronchas, escozor, prurito y enrojecimiento de la piel. Y también eso puede añadirse vómitos por el alimento. Otro tipo de reacción alérgica sería también lo que ocurre con el asma, el inhalar el polvo o sustancias como los calmantes, principalmente AINES o aspirina, que eso puede provocar también una reacción a nivel local, respiratorio, y provocar que tos. Y una mayor reacción que sería el shock anafiláctico, que sería como un shock por alergia, en la cual la persona generalmente tiene baja de presión arterial, ¿no? Puede tener cualquier manifestación, o ya sea en piel, ronchas o escozor, o vómitos o dificultad respiratoria. Entonces el panorama de la alergia es de dónde está localizado y cuán sistemático se ha vuelto. Ejemplo, si es solo en la piel, es más sencillo, entre comillas, que algo digestivo o alimentario. Y otro punto en la parte médica es la introducción de fármacos. No es lo mismo tomar un fármaco por vía oral que se tenga alergia al fármaco que introducir vía intramuscular o endovenoso, donde la propagación sería mayor y la reacción sería mayor. Excelente, amigos. Yo creo que el doctor ha sido absolutamente claro. Hay muchas localizaciones en el cuerpo humano que pueden reaccionar ante la presencia, le llamaremos, del alergeno. En la piel, lo ha dicho, ronchas, enrojecimiento, escozor. En las mucosas, en la boca, en la nariz, en los ojos, hinchazón, lagrimeo, fundamentalmente. Pero si afecta el intestino, también pueden haber vómitos. Y algo sobre que quisiera, doctor Villarroel, enfatizar es lo que usted acaba de señalar, la reacción anafiláctica. Acontece, amigos, de que se escucha en noticias, se escucha en el medio a veces, de que recibió una inyección y generó una gran reacción que inclusive puede llevar al deceso de una persona si no se la auxilia adecuadamente. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, en el caso de la reacción anafiláctica, o anafilactoide, que es la reacción, un shock me refiero, que el shock se define como la baja de presión arterial, la baja llegada de sangre a órganos vitales como el cerebro, el corazón, lo que va a provocar es un desmayo, entre comillas, de la persona por baja de la presión y poner su vida en peligro. ¿Cómo ocurre con los alimentos, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de los alimentos? Porque son los alergenos más comunes. ¿Okay? La persona, cuando consume alimento a los minutos u horas, puede tener 3 tipos de presentar el shock. Uno, puede ser porque tenga problemas a nivel de la mucosa oral, se le hincha los labios, se le hincha la lengua, se le hincha la úvula, por lo tanto la parte de respiración está siendo afectada, por una parte esa, o puede tener problemas de ronchas, escozor o enrojecimiento de la piel, pero todo eso acompañado siempre con problemas de perfusión, es una forma de manifestar.
Otra forma de manifestar del shock anafiláctico es problemas respiratorios, dificultad de respirar, tos o presión y obviamente disminución de la presión. O simplemente que disminuya la presión arterial en las personas, que baje la presión, puede ser horas después de haber consumido. Entonces tenemos 3 tipos de formas de ver la presentar el shock anafiláctico. Pero ¿qué se hace en otros países, por ejemplo? En Estados Unidos, un ejemplo. La incidencia de alergias es altísima, más o menos 15 millones de personas en Estados Unidos tienen alergia, y ellos, ¿qué manejan para evitar o para tener una cierta precaución? Se llama EpiPen. Se llama pen, lápiz o bolígrafo, epi, de epinefrina. Entonces, cuando una persona tiene esos síntomas de baja de presión, de la tos o del escozor, lo que hacen es inmediatamente colocarse vía subcutánea, inyectarse, depende si son niños o siendo adultos, y ver lo que ocurre. ¿Por qué hablamos de esto en las manifestaciones de shock? Porque si hay shock, hay que actuar inmediatamente para evitar, 1, la muerte y evitar que tengan complicaciones o secuelas por ese estado de shock. Doctor, ¿cómo los especialistas diagnostican la alergia? ¿Cómo es que pueden identificar el factor, teniendo en cuenta, como usted ha señalado, de que en la casa puede ser la ropa de cama, pueden ser a lo mejor las alfombras, el polvo de ellas, que usted ha dicho, los ácaros que pueden estar o parte de ellos. En primavera se suele hablar de la fiebre del heno. Acá también hay mucho polen en estas épocas. A lo mejor los gases que emiten, a lo mejor motores y qué sé yo, pueden ser. En fin, hay una variedad inmensísima, y en lo alimentario peor. ¿Cómo es que debe uno sospechar que tiene alergia para consultar al médico y qué el médico hace para diagnosticar el caso? Es una pregunta bastante amplia y la respuesta es también bastante amplia. ¿En qué sentido? Pues como hay múltiples alergenos, múltiples sustancias a las que uno está expuesto en el día, encontrar el causante a veces suele ser más complicado. ¿A qué voy? Si yo generalmente mi dieta en el día, desayuno, almuerzo y ceno, entre ellos puedo comer algún alimento, puedo tener una reacción en minutos o en horas después del alimento. Identificar ese alimento es muy complicado. Lo que se debe hacer es preguntar. Una historia clínica, lo que llamamos los médicos historia clínica, es una anamnesis detallada de todo lo que consume, de todo lo que consumía, ya sea ese día o esas horas antes. Ejemplo, viene un niño del colegio y está con ronchas, está con escozor en todo el cuerpo, tiene náuseas, vómitos, tú dices es una reacción alérgica a un alimento, pero ¿qué ha comido en el día? Entonces averiguar con los padres qué desayunó, qué llevó de merienda, qué comió en el colegio y qué almorzó. Pero también a eso tenemos que añadir contacto con qué animales tiene, en qué ambiente trabaja, qué época del año es muy importante, porque en primavera, verano están las gramíneas, los pólenes, por todo lugar. Entonces eso hace también que el contacto con el alergeno sea mayor, hay las alergias estacionales, por así decirlo. Lo que usted comentaba, doctor, sobre el humo, el medio ambiente. Por ejemplo, los pacientes con asma siempre se preguntan en el entorno si hay unos fumadores, si trabaja uno al lado de una fábrica, si trabaja al lado de uno en un lugar donde hacen fuego, donde hay humo. Y también aspectos como el heno u otras sustancias que uno diría, ¿es difícil encontrar en el medio? Pues no. Aquí tenemos en La Paz clubes con caballos, o tenemos en Mayasa caballos también. Exacto. Entonces, esos alergenos, esos contaminantes, son importantes verlos, en el sentido de preguntar detalladamente qué se hace y cómo los médicos diagnosticamos. De ello vamos a hablar enseguida. Antes de que continuemos, les pido por favor que vayamos a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente.
¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Martín Villarroel sobre las alergias y le había planteado una pregunta que le voy a pedir que tenga la amabilidad de respondernos ahora. El paciente presenta la sintomatología, la signología y acude al médico. ¿Qué hace el médico, doctor, con el paciente angustiado por su problema alérgico? Buen punto. Lo primero que se hace es estabilizarlo, obviamente ver si tiene una reacción, está en una etapa aguda, por así decirlo, si su vida corre peligro, estabilizamos, vemos la gravedad de la situación, pero si ya viene a consulta, ya es una etapa que ha pasado o está ya remitiendo. Entonces lo que uno tiene que saber es prevenir la reacción alérgica, porque el siguiente contacto con ese desencadenante, con ese alergeno, puede ser alimento, puede ser pelo de un animal, o también puede ser medicación. El siguiente contacto que tenga es vital para su vida, porque ese segundo contacto puede ser o leve, o agudo, o hasta llevar un shock. Es por ello que muchas personas, por ejemplo, llevan una manilla. Eso no se puede prevenir, ¿verdad? No se puede prevenir, es muy difícil prevenir. Peor, por ejemplo, en un alimento si uno come afuera. Claro. Le comento un caso, por ejemplo, en Inglaterra, un señor que él comía comida hindú. Era alérgico al maní, pero no a la almendra. Y supuestamente el alimento que él consumía tenía almendras. Pero ¿qué hizo el empresario? Cambió las almendras por maní. Él fue, comió y murió prácticamente solo en su casa. Porque nadie sabía, él estaba seguro que el alimento estaba bien procesado y no lo estaba. Claro, reemplazaron el alimento. Exacto. Entonces, para evitar eso, ¿qué hace uno? ¿Qué tendría que hacer uno? El médico, cuando viene un paciente con alergia, lo primero que debe hacer es identificar el alergeno. ¿Y cómo identifica el alergeno? Por la historia clínica, que puede ser muy sencilla, es decir, he comido chorizo por segunda vez o tercera vez ese chorizo de esa fábrica. Ah, ese es el punto. Quitando el chorizo a ver qué pasa. Es un ejemplo muy sencillo. Pero otros casos un poco más complejos. Entonces lo que se hace es, por ejemplo, cuantificar a nivel sanguíneo, se llama inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, que es la que actúa sobre los mastocitos. Los mastocitos son como unas células que tenemos adentro, son como unas minas. Cuando llega el alergeno, se une con la IgE, que es inmunoglobulina, explotan y liberan histamina. La histamina, la sustancia que hace que uno tenga ronchas, que uno le escuece al cuerpo en alergia. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra de sangre y llevamos
al laboratorio. Para dosificar, ¿no? Para medir. Uno, dosificar la cantidad, y otro, se puede pedir la inmunoglobulina específica para algo. Correcto. Inmunoglobulina específica para huevo, por así decirlo. Exacto. Inmunoglobulina específica para gramíneas, por así decirlo. Entonces uno puede actualmente ya detectar la inmunoglobulina específica. Es un punto. Otro aspecto, ¿cuál puede ser? Puede ser que se utiliza mucho en los alergólogos, son los prick test, que se utiliza una lancetita, esa es para sacar sangre de los dedos, se puede colocar directamente al alergeno o se hace incisiones en la piel y se pone el alergenos o alergenos. Aquí puedo poner, por ejemplo, gramíneas, que serían maíz, granos. Aquí puedo poner, por ejemplo, otras flores. Aquí puedo poner otro alimento, etcétera, etcétera. Puedo poner una batería de alergenos con los que estoy en contacto, lana, etcétera. Y pongo un control positivo que sería la histamina, lo que hablamos antes, la que produce reacción. Y otro que es el agua, como entre comillas, el que va a diluir todo. Entonces yo veo y comparo, la histamina siempre me va a dar positivo, que si siempre se va a hinchar. Mientras las otras, si hay reacción alérgica, se van a hinchar. Si no, no. Entonces una prueba segunda para ver si hay una reacción alérgica. Hay otra prueba que se llama patch test, que es como un parche que se aplica en la espalda con diferentes alergenos. Más o menos hay como unos 30 alergenos. Se pone en la piel en contacto, se deja 72 horas aproximadamente, luego de las 72 horas, o 48, 72 horas, se retira el patch test y se ve cuánto enrojecimiento y la ronchita ha crecido, para ver con qué alergeno ha sido. Otro test también bastante usado en nuestro medio y dependiendo de la reacción es la mucosa ocular, la conjuntival. Se abren un poco los párpados y se pone gotas diluidas, dice bastante diluidas, del fármaco o de la sustancia que uno piensa que tiene reacción y ver el enrojecimiento ocular que existe. Entonces, de acuerdo a lo que obtengamos en la inmunoglobulina de sangre, a lo que tengamos en la prueba del prick test, que es la prueba de pinchar la piel, o del patch test, dependiendo de lo que queremos evaluar, o de la conjuntiva ocular, podemos determinar a qué es el alergeno. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con el prick test, que ese alergeno también puede desencadenar una reacción alérgica bastante grande. Por lo tanto, siempre debe ser un médico en un centro hospitalario con todos los cuidados adecuados para esta prueba principalmente. La ocular obviamente es más sencilla, pero también hay que tener los recaudos y avisar al paciente que puede tener una reacción a ese fármaco o a esa sustancia. Doctor, se ha hecho el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Ya. En cualquier caso que hayamos diagnosticado. El tratamiento tiene dos opciones. Uno, entre comillas, casi curativo, que sería quitar el alergeno. Yo tengo alergia al pelo de gato, a su caspa del gato. ¿Qué hago? Retirar el gato, evitar el contacto con él y problema solucionado. El problema es cuando hay personas múltiples alérgicas o una alergia desconocida o una alergia que no se puede diagnosticar. Ahí es el problema. Independientemente de ello, por ejemplo, mi trabajo depende que yo esté con gramíneas, yo tengo alergia a las gramíneas o leve contacto con ellas, entonces tengo que evitar el contacto con lo que me está desencadenando. Para evitar el contacto se pueden hacer múltiples cosas. ¿Qué es lo que se recomienda en un niño alérgico, un niño asmático, por ejemplo, que tienes una reacción de hipersensibilidad? Es quitar todo aquello que pueda guardar polvo, todo aquello que pueda contener pólenes, todo aquello que puede tener sustancias que pueden desencadenar. Por ejemplo, quitar alfombras, quitar peluches, los alimentos procesados en casa, preparados en casa, bajo control en casa, en el caso de problemas alérgicos. Quitando eso, curamos prácticamente la enfermedad. O alergia a la penicilina. Su manilla, alérgico a la penicilina, no le pone nunca penicilina, ni similares. Por lo tanto, se cura. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una reacción alérgica porque he ido a la calle a comer? Pero no es una reacción anafiláctica, que si es una alergia, entre comillas, leve, moderada, sencilla, entre comillas. Lo que se hace en el tratamiento, siempre bajo supervisión médica, es, antihistamínicos. ¿Vale? Tenemos una variedad de antihistamínicos desde la primera generación, como la clorfenamina, una segunda generación, cetiricina, loratadina, mejorados. Cada uno de ellos, ¿qué hace? Evita que se libere la histamina, pues se llama antihistamínicos. La histamina lo que hace es, repito, las ronchas, el enrojecimiento y el prurito. Con ese tratamiento
que lo debe llevar a cargo un alergólogo, se puede controlar los síntomas hasta que nuestro organismo deje de reaccionar contra ese alergeno. Repito, una cura como tal sí existe cuando se hace desensibilización, que si yo tengo alergia, por ejemplo, a la proteína del huevo, me puede el alergólogo desensibilizar. Es un proceso bastante largo, pero mientras ocurre eso, lo que se hace es el tratamiento. ¿En qué se aconseja desensibilidad? Por ejemplo, en alergia al huevo, que está presente desde un panetón hasta un panqueque y en todo lo que comemos prácticamente. O por ejemplo, al tomate, que está presente en muchos alimentos. Entonces hay personas que no pueden evitar comer esos alimentos por su profesión o por su mismo estilo de vida. Por lo tanto, en ello se puede sensibilizar, que es tratar de curar contra el alergeno. Entonces tenemos tres opciones. Retiramos, problema solucionado. Nos sensibilizamos, volvemos a aceptar de sensibilidad, podemos aceptar el alimento principalmente, o controlamos cuando no se puede hacer una de esas dos opciones. Doctor, al respecto, último consejo para nuestros televidentes que eventualmente pueden sufrir de un proceso alérgico. Lo más importante siempre son las etapas tempranas de la vida. Al hablar de alergias y al hablar de enfermedades del sistema inmune, que involucra asma u otras, yo les aconsejo lo siguiente: mantener una vida relativamente con alimentos naturales, una vida relativamente no tan limpia. ¿Por qué no tan limpia? No se me dirá, doctor. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene, que se ha visto en países altamente industrializados y bien desarrollados, en los cuales las personas se mantienen demasiado limpias. Lavavajillas automático, alcohol en gel en todo lugar, los niños siempre aseados, poco contacto con animales de pequeños. Eso me voy. ¿Qué pasa con esas personas que están en ese estilo de vida tan limpio? Que esas personas, su sistema inmune va a hacer un desbalance hacia predisposición a alergias. Mientras en personas que no son tan limpias, que tienen contacto con animales, que tienen contacto con cierto grado de suciedad, porque la suciedad estimula el sistema inmune, pero te estimula para mantener un equilibrio. Entonces, personas que tienen ese estilo de vida, un poquito no tan aseado, entre comillas, pero sí con un nivel adecuado, hace que tu sistema inmune va a migrar hacia que no tengas esa predisposición a alergias o enfermedades autoinmunes. ¿Para qué hacemos este consejo? Está bien estar limpios, pero también es bueno que el sistema inmune esté en contacto con microorganismos para que nosotros podamos desarrollar un adecuado equilibrio. ¿Qué más se puede hacer para evitar que haya alergias? Aunque no lo crean, es introducir desde etapas tempranas alimentos. Como dice, el maní es el alergeno más grande que existe. De hecho, la industria americana por el maní ha tenido su declive, porque ya no vendían ni siquiera mantequilla de maní. Era un problema serio para ellos, para su industria. Claro que sí. Pero, ¿qué se hacen a esas personas? Introducir pequeños, aunque no crea, pequeñas cantidades de maní, desde los 6 meses, 7, 4 meses, ¿se entiende? Porque cuando empiezan a alimentar, claro. Entonces el sistema inmune poco a poco va a tolerar. Entonces el concepto que antes había de quitar todo y empezar desde los 2, 3 años recién con ciertos alimentos, ha cambiado un poco el concepto. ¿Por qué? Porque hay muchos alérgicos, hay demasiadas personas alérgicas. El EpiPen cuesta $600, doctor. Dura un año. Imagínense la industria que son con 15 millones de personas con EpiPen. Entonces todo eso ha magnificado un poco la industria farmacéutica, la industria de alimentos, etc. Por lo tanto, yo creo que la mejor prevención es una alimentación sana, un estilo de vida adecuado, en contacto con microorganismos normales de nuestro ambiente y desarrollar un sistema inmune adecuado. Eso va a evitar que en futuro tengamos problemas alérgicos, asmáticos, que son los más, entre comillas, llevaderos de por vida. Porque, como dije, doctor, o quitamos o desensibilizamos o se controla. Pero en un momento de eso el control puede llegar hasta un shock. Correcto. Amigos, yo creo que el doctor Villarroel fue absolutamente claro. Vamos a hablar ahora del asma como una expresión también de la alergia. Pero antes permítanme por favor ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU.
¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Estamos conversando con el doctor Villarroel sobre las alergias, pero ahora le hemos pedido que conversemos sobre otro tema muy importante, el asma. Doctor Villarroel, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, que es decir, los bronquios que normalmente meten el aire y sacan el aire de los pulmones para que nosotros podamos respirar, se colapsan. Si están abiertos de esta forma, se cierran. Y al cerrarse, se evita que el aire que tengamos adentro se elimine, se expulse. Entonces, el cuerpo se queda prácticamente con poca capacidad de aire periférico, y hay una reacción de los bronquios. La hiperreactividad bronquial va a ocasionar eso. ¿Por qué se ocasiona? Generalmente pueden ser por alergenos, sustancias del medio ambiente, también puede ser por ejercicio, por fármacos, se asocia mucho a la aspirina, y en ocasiones lo desencadena también la risa. Ahora, ¿en qué momento te vuelves asmático y en qué momento te desencadenas la enfermedad? Es igual que las alergias. Uno no sabe exactamente en qué y cómo. Si fuera así, curaríamos de inicio las enfermedades o evitaríamos. Esas no se pueden. La importancia radica que hay 300 millones de asmáticos en el mundo, doctor, aproximadamente. Entonces, una gran frecuencia. Sí. En Bolivia también hay muchos asmáticos. Sí. El índice de personas asmáticas ha subido bastante. Un dato es específico, no sabría darles, pero sí es bastante. En la consulta se ve bastante. Pacientes con asma, todos los neumólogos. Y la hiperreactividad bronquial en niños es bastante frecuente. Es mayor que hace años. ¿Por qué se habla de hiperreactividad bronquial en niños y no de asma? Porque los niños antes de los 5 años es difícil hacerles una espirometría. La forma de diagnosticar el asma científica, médica y por protocolos con una espirometría. ¿Qué es una espirometría? Es un equipo que te mide la capacidad y los volúmenes que manejan tus pulmones. Uno hace ciertas maniobras de meter aire y expulsar y esa máquina te da la cantidad de aire que metes y que botas, en términos bastante sencillos. La capacidad pulmonar. Exacto. Y esa capacidad se mide por ese equipo. Los niños de 5 años es difícil que te comprendan o que te colaboren. Por lo tanto, en ellos se descataloga como hiperreactividad bronquial hasta que cumplan los 5 o 6 años, cuando se puede hacer diagnóstico con la espirometría para saber si es un asma o no. Y en el asma, ¿qué ocurre? Una disminución del flujo del volumen expiratorio forzado. Entonces, tú botas el aire, ellos botan menos aire botan. Se queda como residual. Doctor, ¿cómo una persona puede darse cuenta que sufre o padece de este mal
y si hay diversas gradaciones, es decir, si hay asmas leves, para decir, y los severos. Sí, doctor, es una persona que, ¿cómo sabe que tiene asma, entre comillas? Como decía, o consume el fármaco, o está en contacto con el animal, o está en contacto con la gente que le provoca, o hace ejercicio, o simplemente a veces se ríe, y eso desencadena tos, o presión torácica, como se viene apretando, y dificultad para botar el aire. Y hasta puede volverse en ciertos aspectos morados, azul, porque baja una hipoxemia, ¿vale? Periférica. Entonces, esos datos nos hacen llamar. Y a veces es un poco llamativo que se escuche como ronco en los pulmones o como silbidos. Y el médico, cuando diagnostica, escucha los pulmones, puede escuchar roncos y sibilancias. ¿Qué significa? Que los bronquios se han obstruido, no sale el aire, y tratar de expulsar hace esos ruidos. Como silbidos, exacto, ¿no? Claro. Puede ocurrir eso en cualquier etapa, en cualquier momento, al dormir, al trabajar, como digo, hasta reír en momentos. Entonces, ese aspecto de los síntomas y en qué momento darse cuenta, pues uno tiene que ver. Los papás se le entrenan a los niños. Está el niño con todos corriendo, pero él corre 2 o 3 pasos y empieza a toser. No puede botar la tos, se queda quieto. Entonces dices, no es normal. Los demás niños pueden correr, él no. Entonces es un dato llamativo. O está el niño riendo en casa, está jugando y empieza de momento a toser. Es otro dato llamativo. Y en el trabajo lo mismo. Si uno puede estar haciendo actividad de trabajo, levantando las cosas, y empieza con la tos, la opresión, los mocos, o la rinorrea u otros temas asociados, también es un dato que nos puede llamar. ¿Qué hacemos en ese momento? La familia debe llevar al niño a un médico inmediatamente para corroborar el diagnóstico, y antes de eso, quizá para estabilizarlo y hacer que ventile bien y no tenga problemas. El diagnóstico, además de la espirometría, ¿tiene algunas otras pruebas, doctor? Sí, la espirometría es la base, es lo fundamental. Es como, por ejemplo, los traumatólogos, una radiografía para una fractura. Claro. Es decir, no hay otra forma. La espirometría es lo básico, pero también se pueden hacer otras pruebas, como la inmunoglobulina. Correcto. IgE se puede hacer. Se puede hacer otras pruebas, por ejemplo, a nivel nasal, si está asociado con la rinitis. Se puede ver eosinófilos en nariz, por ejemplo, en mucosa nasal. Se puede hacer también búsqueda de pólipos, quizá, en la parte superior respiratoria. Una radiografía de pulmón también se puede hacer, o de tórax en este caso, perdón, más de tórax, pero introduciendo las costillas. Hay infinidad de pruebas. Oximetría de pulso también, periférica, para ver la saturación, la hipoxemia, y infinidad. Pero el principal, la espirometría. ¿Y existe tratamiento para el asma? Sí, el tratamiento, como la alergia, es una etapa aguda, que sí. Como antes usted me decía de los grados, hay un asma leve, hay un asma que molesta poco, que uno puede estar con ello. Pero también, por ejemplo, una crisis asmática, que es un shock anafiláctico, donde no puedes respirar, te ahogas en tus propios pulmones, entre comillas. ¿Qué hacemos? El tratamiento en este caso es igual a adrenalina, que es como el EpiPen, para prácticamente que los bronquios se relajen. Correcto. Y lo principal en etapas agudas es broncodilatadores. Gente se pone en PAF, que son como unas máscaras que se ponen en niños, están entre las personas con Sprite, y va a broncodilatar. Pero el mantenimiento crónico se hace con corticoides, generalmente inhalados. Los corticoides, ¿qué hacen? Igual que en las alergias, evitan que el sistema inmune reaccione, evita que el sistema inmune vaya contra tu organismo, en este caso a nivel pulmonar, y puedes controlar la enfermedad por mucho tiempo. Entre ellos habrá etapas que tendrás problema asmático, otro no, o como es alergias, problema alérgico, otro no. Correcto. Se puede controlar de esa forma. En todo caso, amigos, esta es una orientación que hace el doctor Villarroel. No está sugiriendo para nada automedicarse. De hecho, el uso de corticoides es muy riesgoso. Solo un profesional debiera recetar, dosificar y controlar inclusive el tiempo que debe usarse y la forma en la que se debe administrar. Doctor Villarroel, sus últimas palabras antes de cerrar su brillante participación. Estoy agradecido nuevamente por la invitación a la querida población. Explicarle que estos problemas de salud son importantes. Si bien los niños son los más afectados y también la parte de los adultos mayores, pero puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida, siempre tener un control de lo que uno ingiere, come, siempre tener un control de la parte química y de la parte medioambiental que no está en contacto. Una alimentación sana, un estilo de vida saludable, puede evitar muchas complicaciones en el futuro. Y siempre, si uno tiene
una reacción alérgica o presume de tener asma, acudir al personal en salud. Como usted decía, doctor, la automedicación, el autodiagnóstico o diagnóstico por internet, entre comillas, nunca es bueno porque tiene que haber alguien que valore y alguien que supervise y alguien que controle y que siga. Y ese personal es el médico. Muchas gracias, doctor Villarroel. Le comprometemos para que en otra ocasión podamos departir tocando otro tema tan importante como este. Muchas gracias por su participación. Amigos, ahora vayamos a una perlita de salud, por favor. Amigos, en esta nota ustedes tendrán la oportunidad de conocer qué técnicas se pueden utilizar para recuperar la masa muscular perdida, especialmente en la vejez. Vamos a la nota, por favor. A medida que envejecemos, se reduce nuestra resistencia física y nos cansamos antes con el mismo esfuerzo físico, o bien somos incapaces de ejercerlo cuando sí podíamos de jóvenes. Ello se debe en parte a que nuestros vasos sanguíneos pierden parte de su capacidad de suministrar oxígeno y nutrientes al tejido muscular. Unos científicos han descubierto ahora que se puede revertir esta pérdida de resistencia relacionada con la edad en ratones mediante su tratamiento con un componente que reactiva unas proteínas vinculadas a la longevidad, que llamamos sirtuinas. El compuesto que promueve el crecimiento de vasos sanguíneos y músculos es capaz así de reforzar la resistencia de los ratones viejos hasta en un 80%. Si lo descubierto es aplicable a seres humanos, esta restauración de masa muscular podría ayudar a combatir algunos de los efectos de la debilidad física que es típica en la vejez y que a menudo va acompañada de osteoporosis y otros trastornos incapacitantes. La investigación es obra del equipo de Leonard Guarante y Avi Lubdas del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. A principios de la década de 1990, Guarante descubrió que las sirtuinas, una clase de proteínas encontradas en casi todos los animales, protegen frente a los efectos del envejecimiento en la levadura. Desde entonces, se han visto efectos similares en muchos otros organismos. En su más reciente estudio, Guarante y sus colegas han investigado el papel de las sirtuinas en las células endoteliales, aquellas que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Para hacerlo, eliminaron en células endoteliales de ratones el gen para la SIRT1, que codifica para la principal sirtuina en los mamíferos. Comprobaron que a los 6 meses de edad, estos ratones habían sufrido una importante reducción de la densidad capilar y que podían recorrer solo la mitad del trayecto que cubrían los ratones normales con la misma edad. Los investigadores decidieron entonces ver qué pasaría si aumentaban los niveles de sirtuina en ratones normales a medida que envejecían. Los trataron con un nuevo compuesto llamado NMN, el cual es un precursor de la NAD, una coenzima que activa la SIRT1. Los niveles de NAD normalmente caen a medida que envejecen los animales, lo cual se cree es debido a una combinación de factores, una menor producción de NAD y una degradación más rápida de esta. Después de que ratones de 18 meses de edad fueran tratados con NMN durante 2 meses, su densidad capilar se había restaurado a los niveles que normalmente se ven en los ratones jóvenes, además de experimentar una mejora del 56 al 80% en la resistencia al cansancio físico. También se apreciaron efectos beneficiosos en ratones de hasta 32 meses de edad, comparable con los humanos que hayan pasado de los 80 años. En el envejecimiento normal, la cantidad de vasos sanguíneos sufre una disminución significativa, así que se reduce la capacidad de suministrar nutrientes y oxígeno a tejidos como los músculos, y ello contribuye al declive del individuo. El efecto ejercido por los precursores que elevan los niveles de NAD sirve para contrarrestar el declive que sucede durante el envejecimiento normal, reactivar la SIRT1 y restaurar la función de las células endoteliales para dar lugar a más vasos sanguíneos. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Nos comprometemos a volver en una semana para hablar de un tema sumamente importante, el de la depresión.
Precisamente esta semana, en el Hospital de Clínicas, junto a la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina, se organizó una campaña de prevención y diagnóstico. Hemos de abundar sobre el tema con profesionales expertos en la materia. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Buenos días.